Hola, ¿qué tal amigos? Soy Dark y os traigo otro video tutorial al Blender. En este caso os voy a enseñar a hacer unos créditos para que pongáis textos en vuestros vídeos. Ya vamos a saltar a la versión 3.3.2. He estado probando la 3.3.4, creo que es la última, y a mí particularmente me da muchos problemas. Pero ya para Windows 10 y con los nuevos sistemas que ha implantado Blender, ya con la 3.3.2 tenemos todas las actualizaciones. No ha variado mucho, ya lo veréis, han cambiado algunas cosas de trabajo interno que se notan, un poco el estilo, lo han puesto más limpio para mi punto de vista, pero no hay grandes cambios. Casi que vamos a empezar. Vamos a abrir un nuevo proyecto, esto ya lo sabéis, Video Editing. Vale. Como veis es exactamente igual. Vamos a definir lo primero la resolución, 1600 x 900. Yo trabajo en esta resolución porque el equipo donde estoy grabando el vídeo no es muy potente tampoco. Entonces le bajo un poco la calidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Ahora vamos a seleccionar los vídeos. Vamos a coger un vídeo de... ¿dónde estás? Aquí. Vamos a coger un vídeo de entrada. Vídeos, pixels. A ver, ¿cuál era el de la calle? Este, por ejemplo. Bueno, este vídeo no es muy grande, lo cual nos viene muy bien. No es tampoco demasiado... Ya digo que el problema está en que como tengo una máquina limitada, esta máquina no es muy potente, pues así mejor. Vale. He quitado el audio porque no tiene audio. Aún así han cambiado un par de cosillas aquí. Tenemos aquí lo que ya conocíamos para mostrar la forma de onda en el audio. Y luego han metido los thumbnails, que esto lo que nos hace es sacarnos una foto previa, vamos, una miniatura para cada uno de los fotogramas por grupos de fotogramas. Este está bastante chulo, aunque bueno, ahora mismo supongo que con vídeos grandes para detectar dónde hay el cambio de escena están bien. Yo lo voy a quitar porque no lo necesitamos para hacer este vídeo. Entonces vamos a quitarle también, vamos a decirle que no nos muestre los tiempos. Nos basamos en FPS, en fotogramas. Lo ajustamos así a ojímetro y ya está. Vamos a poner por aquí, más o menos. Vale, son 330. Vamos a poner 330, que es más redondo. Vale, entonces, como esto van a ser los créditos, lo vamos a coger, lo vamos a poner... bueno, vamos a activar primero el proxy. Vale, activamos el proxy. Al 25, establecemos el directorio del proxy. Vídeos. Proxies. Y aceptamos el proxy. Le damos a reconstruir. Le tenemos que decir que sobreescriba porque han encontrado otro proxy. No pasa nada, sobreescríbelo. Han acelerado el tema de los proxies. Ahora los hace más rápidos. Y los hace también de forma automática. En algunos aspectos los hace de forma automática, ¿de acuerdo? Son cosas que han ido cambiando. Lo cual está bastante bien. Bien, entonces ahora en el strip vamos a ponerlo en blanco y negro. Vamos aquí a color. Y le quitamos la saturación. Al quitarle la saturación de color, evidentemente se queda en blanco y negro. Ahí tenemos el vídeo. Bueno, ahora de momento lo vamos a hacer a ojo. Ya os enseñaré en futuros vídeos a hacer un traqueo de cámara. Para que nos ajuste el entorno 3D al vídeo. Pero ahora mismo no es lo que... el objetivo del vídeo, ¿de acuerdo? Vale. Pues ahí tenemos ya el vídeo. Vale, entonces vamos a añadir texto, pero vamos a añadirlo a través de otra escena, ¿vale? Vamos a nombrar esta escena. Escena vídeo. Vale. Y vamos a crear otra escena que sea escena texto. O bueno, texto, está bien.
De acuerdo, pues ya tenemos también la escena texto. Vamos a ajustar el formato de salida también lo mismo, a 1600 por 900. Y vamos a añadir una pestaña. O sea, una pestaña. Vamos a abrir la plantilla para hacer el editor, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a añadir una animación 2D, que es la que nos da, no es la que viene por defecto, ¿de acuerdo? Es 2D. Entonces aquí, por ejemplo, nos activa el Green Pencil y no necesitamos el Green Pencil, necesitamos el timeline. A ver, ven aquí. Ahí, aquí. El timeline. Y luego os sugiero también que abráis Vertical Sleep. Otra, que es la de Graph Editor. El Graph Editor está muy chulo porque nos permite... Bueno, ahora lo veréis cuando tengamos los objetos. A ver, en el timeline te ponen los fotogramas. De acuerdo, vamos a quitar esto para que se vea mejor. Ahí. Estos son los fotogramas. Y aquí tenemos los objetos donde se han añadido claves primarias en una animación. Bueno, pues el Graph Editor es parecido, la única diferencia es que te aparecen los objetos exactamente igual, pero el vertical es el valor de la modificación. Entonces, por cada objeto, por ejemplo, si queremos modificar las posiciones, ya lo veréis, nos va a salir un X, un Y y un Z, donde cada una tendrá un color. Estos son los fotogramas, la parte superior son los fotogramas, y la parte izquierda es el valor. Entonces vemos perfectamente las curvas que está haciendo la animación. Es bastante útil si queremos, por ejemplo, hacer modificaciones grupales una vez creados, si queremos... bueno, ya lo veréis, ¿vale? Si queremos juntar los valores. Vale, vamos a dividir también esto, igual que hicimos la otra vez. Hacemos un vertical. Vamos a poner... Han cambiado también esto. Ahora mismo han puesto todo esto en la misma línea. En la versión anterior tenían el menú por una parte y en la parte de abajo ponían los modificadores y los botones. Ahora lo han hecho así. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a añadir... sí, en el frontal vamos a añadir un objeto. Bueno, se ve en blanco porque está configurado por defecto, ¿de acuerdo? Vamos a añadir un ayudante, un empty, una imagen, ¿vale? De referencia. Y una imagen de referencia que va a ser, igual que yo os expliqué la otra vez, una imagen del ancho y el alto del vídeo que queremos sacar, para tener una idea del tamaño, ¿vale? Entonces cargamos la referencia, aquí tenemos la referencia, vamos a decirle que nos la muestre siempre enfrente. Eso es, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí. Eso es. Sí, tenemos que añadir también, es verdad, una cámara. Vamos a añadir una cámara. Vale, aquí tenemos la cámara. Vamos a ajustarla para que se vea. Activamos aquí la cámara. Eso es. Bien, vamos a ajustar la cámara como... Vale, seleccionamos la cámara, ahí está. Y la ajustamos de manera que se vea la plantilla que hemos cargado antes, que en teoría sería nuestra pantalla. Es una referencia, simplemente tener una referencia. Tampoco le pedimos más. Vale, ahora nos ponemos en el frontal. Ahora que ya está esto ajustado, vamos a bloquear la cámara. Entonces, para sacar más botones, le damos aquí y le decimos que nos muestre también el si es seleccionable y mostrar en el viewport. Eso es.
Entonces le decimos que ya no sea seleccionable, así no podemos tocarla. Y el empty, que lo vamos a llamar plantilla, tampoco sea seleccionable. Vale, ya tenemos esto. Vamos a quitar los botones porque de aquí solo nos interesa la perspectiva, ¿de acuerdo? Y entonces ahora vamos a añadir un nuevo objeto, un plano. Lo rotamos en X90. Y ahora lo ajustamos para que tenga el mismo tamaño que la plantilla. A ver. Un pelín más. Ya digo que todo esto es simplemente para tener una referencia, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a crear un objeto, o sea, un material, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, cuando le damos a esta ruedecita, a este botón rojo, estas son las propiedades del material del objeto que tenemos seleccionado. Entonces aquí vemos que no tenemos ningún material. Entonces podemos o añadirlo aquí, o bien si añadimos y abrimos la ventana, ¿dónde está? De shading, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el editor de materiales, por así decirlo. Este es el nuevo editor de materiales. Bueno, ya es nuevo hace bastante. Y aquí le daremos a nuevo. Y aquí tenemos el editor de materiales. Entonces ahora mismo no nos interesa el mezclador. Nos quedamos con la salida. El mezclador con la X lo quitamos. Y añadimos un nodo de textura. Un image texture, pero en este caso no va a ser una textura. En este caso os voy a decir un pequeño truco que podéis usar si queréis, para que no le cueste tanto. Como ya hemos creado el proxy del vídeo que vamos a usar, podemos aquí, exactamente igual, hacer referencia al proxy. Hacer referencia al proxy. Entonces seleccionamos el vídeo. Como veis, he seleccionado el proxy del vídeo 25. Espera, quiero que se vea bien. ¿De acuerdo? Bien, le decimos que extienda, para que extienda el tamaño del vídeo, independientemente del tamaño, que lo ajuste al tamaño del objeto. Es de tipo movie, lineal. Empieza en el frame 0. No, perdón. Empieza en el frame 0 y como hemos visto antes, tiene 330 fotogramas. Y le activamos el autorefresh. De esa manera, cuando nosotros cambiemos el fotograma, él lo va a ajustar para mostrarnos el fotograma del vídeo correspondiente. Y enlazamos la salida de color con la superficie. Y entonces aquí debería mostrarnos la salida. Offset, perfecto. Si queremos, por ejemplo, que el vídeo empiece un poco más adelante, por ejemplo, imaginemos un vídeo que tiene 2 secuencias, pues podemos desplazar, hacer el offset, de manera que empiece el vídeo, o sea, que en el fotograma 0 de mi animación muestre el fotograma 1000 del vídeo. O de la secuencia que queramos, ¿de acuerdo? Eso podríamos irlo midiendo. Este está muy bien en este aspecto. Vale. Entonces volvemos al animador 2D. Aquí tenemos el plano, que vamos a llamarlo vídeo. Esto es. Y si ahora nos vemos aquí, vemos que ya nos ha creado él un material, que podemos cambiar el nombre. Mat Video. Y ya nos ha creado aquí, bueno, aquí tendríamos la preview, como veis, en distintos formatos. Fuera, no nos interesa, que todo esto como recursos. Tenemos que usar nodos, tenemos la configuración del esto, o sea que podemos acceder perfectamente aquí
ya no solo en el shading. Bueno, es que el shading tiene muchas más opciones, ¿de acuerdo? Podemos meterle, por ejemplo, un nodo de autoiluminación. A ver, ¿cómo era? Emisión. Le podemos meter un nodo de emisión para que tenga luz propia. Esto nos va a ayudar, ¿vale? En el entorno, para no ponerle una luz. Pero bueno, como este es solamente una referencia, ¿sabes? Tampoco pasaría nada. Entonces, la salida de color del vídeo, de cada uno de los fotogramas, le decimos que la pase por el emisor y que el emisor lo meta. Entonces va a emitir luz con una fuerza de 1 o de 2 o de 20, lo que queráis, haciendo que emita luz el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el animador lo mismo, seleccionamos el vídeo, como veis tenemos la surface, una emisión con potencia de 2, no tiene volumen. Bueno, aquí veis toda la configuración, pero claro, es mucho más cómodo a través del shading. Vale, pues esto queda medio explicado, no voy a entrar mucho en profundidad, lo iremos viendo más adelante, pero de momento así estaría bien. Vale, entonces tenemos esto, vamos a decirle que la plantilla, que ya no la necesitamos, nos la oculte, que no sea ni renderizable ni nada. Y aquí tenemos entonces ya la animación. Bien, nuestra animación es de 250 y la nuestra es de 330, así que la ponemos en 330 y que empiece en la 0. Y entonces aquí tenemos la animación. Y es la animación ya con... O sea, es el proxy de la animación. O sea, ese es el vídeo, pero preparado para hacerlo mucho más rápido. Vamos a crear ahora también un suelo. Un suelo porque queremos, por ejemplo, bueno, yo había pensado que suban los créditos hasta aquí y luego se vayan al fondo de la calle, mientras la calle avanza. Pues yo quiero que mientras se vayan avanzando, haya una sombra también en la calle. Entonces, para hacer eso, la sombra tiene que estar proyectada en algún sitio. Ahí. Tiene que estar proyectada en algún sitio. Entonces, para que la proyecte, evidentemente tiene que haber un suelo. O sea, no hay más historia. Casi vamos a crear un plano. Vamos a bajar el plano. El plano ya está orientado. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Ahí. Vamos a escalar en plano en X para ajustar al tamaño de la calle. Y ahora nos vamos al superior. Aquí vemos la representación. Vamos a moverlo en Y para ajustarlo al inicio de la calle, que va a ser ahí más o menos. Y ahora en modo edición, con el tab entramos en el modo edición. A ver. Tenemos aquí que está seleccionado el vértice, ¿de acuerdo? También podemos hacerlo a través de la pestaña esta, ponerlo en modo edición. Seleccionamos los dos vértices y los movemos al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Vamos a poner este objeto enfrente. Nos vamos a las propiedades del objeto y le decimos que sea enfrente. Y ya nos aparece aquí. Bueno, tenemos que ajustar un poco la perspectiva. Vale, pues ya hemos ajustado más o menos el tamaño de la calle, que sería más o menos así. Es solamente una referencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, aquí en los bordes, no sé si lo veis, tenemos unos escalones. Bueno, pues estos escalones, por si acaso se sale un poco la sombra, queremos que no lo considere también. Entonces vamos a crear aquí, vamos a seleccionar la lista lateral. Tenemos en cuenta que es un plano. La vamos a extruir un poquito del tamaño y en esta exactamente igual. Esto es más o menos ahí. Ya digo que no tiene por qué ser exacta. No tiene por qué ser exacta. Podemos ajustarla un poquito más aquí esto. A ver. Escala y Z. Ahí.
A ver, vamos a mover esto en X para ajustar un poco el escalón. Ahí está. Bueno, pues más o menos nos valdría. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, seleccionamos las caras. Las seleccionamos las dos. Vamos a poner la vista. Y lo que vamos a hacer es extruir. O sea, la esquina tiene que estar por aquí, pues más o menos. Vamos a extruir estas caras con la E. Y las levantamos de manera que sea más o menos esa altura. Más o menos esa altura. Y ese es más o menos el escalón del bordillo. Entonces ahora la sombra proyectada hará este esquinazo. Vale, pues hasta aquí el tema del suelo. Ya tenemos el suelo también seleccionado. Vamos a bloquearlo para no tener que editarlo. Vamos a cambiarle el nombre. Es muy importante mantener bien los nombres. Tendríamos tal vez que bajarlo un pelín, porque veo que aquí está un poquito subido. Vamos a bajarle un pelín. Bueno, vamos a poner por aquí. Así. Bueno, más o menos, tampoco que tengamos que hacerlo exacto. Y de hecho, seguramente el plano se mueva a lo largo del vídeo. Vamos a verlo. Bueno, más o menos nos vale. Sí se mueve un pelín, pero bueno, tampoco... Esto, bueno, vosotros lo ajustáis. Si queréis que sea perfecto. Aunque para hacerlo perfecto habría que hacer un raqueo de la cámara, ¿de acuerdo? Pero vamos, no es el objetivo del vídeo en este momento. Vamos a hacer solamente el tema texto. Bien, ahora vamos a crear una colección. Le damos a este botón. Creamos una colección que se llama textos. Bueno, ya hay parte del vídeo que las aceleraré, ¿de acuerdo? Para que no sea tan engorroso. Porque esto, por ejemplo, es un poquito laborioso. No es mucho, ya lo veréis, es fácil. Pero bueno, os enseño el primero y el resto ya los coloco yo, ¿de acuerdo? Bueno, pues le damos a añadir y añadimos un texto. ¿Dónde está aquí? Un texto. Vamos a rotarlo en X. 90 grados. Ahí lo tenemos. Bien, este es el texto que queremos añadir. A ver, los textos son objetos especiales, ¿de acuerdo? Que aunque sí tienen malla... sí tienen malla... se trabajan de un modo especial. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, esto es un texto. Entonces, para poder editar este texto, entramos en modo edición. Como veis, entramos en modo edición. Y aquí ya podríamos nosotros borrar el texto y poner créditos. Y ya tenemos el texto. ¿Qué sucede? Que estos textos ahora mismo no son modificables a nivel de vértices. Aunque tienen su estructura, no son modificables a nivel de vértices. Para hacerlo modificable a nivel de vértices, este tipo de objetos hay que transformarlos en mallas editables, en mesh. Entonces seleccionaríamos el objeto, le damos botón derecho y le damos convertir a mesh. Y aquí convertiríamos el texto ya en malla editable. Pero al convertirlo en malla editable no te va a dejar modificar el texto ya escrito. Entonces se quedaría fijo. De momento vamos a cambiarle las propiedades. Al ser texto nos aparece una pestaña nueva aquí, que es de texto, donde decimos la resolución. Vamos a ponerle más justa, lo que tampoco me interesa demasiado. Podemos cambiarle la fuente. Vamos a crear, por ejemplo, la cómic. Una cómic, por ejemplo. Ya tenemos la cómic seleccionada. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño. Vamos a ponerlo más pequeñito. Ahí más o menos. Luego lo podemos dar... Vamos a colocar con el punto. Esto no, esto es la línea inferior. Le podemos ajustar. A ver. En la geometría podemos decirle el offset. Si queremos que sea más fino o menos fino.
si queremos el grosor del texto, que sea muy gordo o menos gordo, vamos a ponerlo un gordote. Luego, si queremos que tenga el Babel, es los bordes, los esquinazos. Si queremos que tenga esquinazos, vamos a poner un poquito de esquinazo. Vamos a quitar la resolución de los esquinazos, que tampoco necesitamos mucho detalle. Y la máquina que tengo no es muy potente. Y bueno, podéis ir tocando, ¿de acuerdo? Este es el ajuste de línea. Bueno, todo lo que vayáis... Esto es toquetear. No es complicado este objeto. Es bastante simple, no tiene mayor complicación. Lo único, claro, luego a la hora de transformarlo en objeto, os puede salir algo bastante costoso en lo que se refiere a vértices, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo, pues lo vamos a dejar así, bastante suavecito. Y ya estaría. Entonces aquí tenemos el texto, el primer texto. Entonces seleccionamos este texto, con mayúsculas D lo duplicamos, bloqueamos la Z y lo bajamos. Y entonces creamos todos los textos que necesitemos. Yo esto lo pondré a cámara rápida porque se hace todo igual, ¿de acuerdo? Entramos en modo edición, borramos. Bueno, pues ya tenemos los créditos creados con los objetos. ¿De acuerdo? Entonces ahora los seleccionamos todos. Botón derecho. Y convertir a Mesh. Bueno, pues ahora mismo estos objetos son Mesh. Aunque sea en modo texto, ya no nos aparece el botón de texto. Nos aparece el botón de malla. Y ya se editan como si fuese una malla normal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear distintos materiales para cada uno de los objetos. Y así crearles pues un color. Vamos a crearles un color. Entonces nos damos lo mismo a Shading, exactamente igual. Le damos a añadir nuevos material. Entonces yo por ejemplo lo voy a hacer que sean que emitan luz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver matte cabecera, por ejemplo. Vamos a seleccionar el siguiente, matte título, y este vamos a crear otro que se llama matte dato. Seleccionamos este. Como veis, al seleccionar el objeto también nos cambia el material que tiene asignado. Y si lo cambiamos aquí, estamos cambiando el material que tiene asignado, ¿de acuerdo? Estos no tienen nada asignado de momento porque vamos a hacer solamente estos. Este es el de título. No, este va a ser el de cabecera, perdón. Cabecera. Este va a ser el de título y este va a ser los de datos. Datos. Bien. Entonces, como veis, ya están bien asignados. Vamos a poner... Vamos a añadir directamente un color.
Y así le damos solamente color al objeto. Entonces vamos a poner en amarillo brillante. Es que no necesito los demás atributos, ¿de acuerdo? Entonces, como no necesito los demás atributos, vamos a hacerlo así. Seleccionamos este, exactamente igual. Añadimos un nodo de RGB. Quita, ahí. Este lo vamos a poner rojo, por ejemplo. Y le vamos a dar claridad. Y ahora el texto. Añadir un RGB. Y este va a ser amarillo, por ejemplo, verde. Y ya vemos cómo tenemos los tres colores asignados. Ahora nos vamos al editor. Seleccionamos todos los títulos. Volvemos a seleccionar el primero para que nos marque como primera selección el que ya tiene el material. Y entonces nos vamos a material y aquí abajo hay una pestañita donde podemos coger y decir copiar el material a lo seleccionado. Entonces nos copia el material que tenemos enfocado al resto de materiales seleccionados. Entonces ya tendríamos todo este material asignado al resto de materiales. Lo mismo vamos a hacer con los datos. Ahí está, seleccionamos el primero otra vez para que sea la selección activa. Y le damos copiar. Y ya tendríamos... Bueno, aquí no se ve, pero si hacemos esto se ve. Y ya tendríamos el texto. Bien. Ahora vamos a hacer la animación. Entonces lo vamos a poner en frontal. Seleccionamos el texto. Lo colocamos más o menos por aquí. Y entonces ahora lo primero que vamos a hacer va a ser crear una clave primaria. Vamos a decirle que esta posición va a ser el inicio. Seleccionamos todos. Y al darle a la tecla I, insertamos una clave. ¿De acuerdo? Vamos a crear una clave de localización. Y ya nos ha creado, no sé si lo veis, todos los objetos que tenemos seleccionados. Nos ha creado claves de posición de localización X, Y y Z. Si le hubiéramos dicho que crease de rotación, pues lo mismo. O todas, o de escala. Nos crearía una de escala. Y aquí, cada una de ellas... A ver, os voy a enseñar la última. Porque esto no se... Vamos, yo no lo suelo usar así. No voy chequeando y bloqueando y tal. Se puede hacer, podemos bloquear para que no se modifique una clave en concreto. Pero aquí, bueno, aquí veis, por ejemplo. La línea roja, por ejemplo, que ahora mismo no hay nada, ¿de acuerdo? Pero voy a seleccionar uno para que lo vean más claro. La línea roja, aquí es que nos ha puesto las tres líneas juntas, ¿de acuerdo? La línea azul sería la Z, la modificación en Z. La línea verde, que no se ve precisamente por eso, porque están todas encima, sería la modificación en Y. Y la X, la roja, sería la modificación en X. Y aquí pues tenemos las claves normales para los objetos seleccionados. Aquí exactamente igual. Lo que pasa es que aquí solo nos muestra la clave. No nos dice el valor de la clave. En cambio aquí sí tenemos el valor de la clave. Vale, entonces... Vamos a ir subiendo. Vamos a hacer que permanezca el texto. Nada, 10 fotogramas en pantalla y luego que se vaya al fondo. Podemos también hacerlo de otra manera y es establecer el fotograma inicial, el fotograma final, que yo creo que lo vamos a hacer así, y luego modificarlos. Entonces vamos a... Nos vamos al fotograma 330. Ahí está. Y ahora sí.
movemos aquí más o menos. GZ. Y GX. Y entonces ahora lo que hacemos es crear otra clave. Clave de localización. ¿Lo veis? Ahí está las curvas que van a hacer entre fotogramas. Estas son las curvas, siendo este el valor. Que queremos, por ejemplo, ver las Is. Pues le damos a la I y aquí nos muestran todas las Is. Claro, ahora mismo nos está mostrando todas juntas. Aquí podemos decirle nosotros que queremos ver una, no queremos ver o bloquearlas. Y aquí tenemos también para poder seleccionándolas, le damos botón derecho, cambiar el tipo de aquí en lineal. Y ya tenemos una intercalación lineal. Por ejemplo. Entonces ahora voy a perder un ratín colocándolas. Esto lo adelantaré para que veáis cómo se hace, pero que no sea muy largo el vídeo. Y os enseño el resultado final.
Bueno, vamos a configurar la luz. Ahí lo tenemos. Vamos a decirle que esté siempre enfrente. Vale, vamos a cambiar el tipo de motor de render. Vamos a cambiar el leve. Vamos a poner en cicles. Vamos a usar la GPU. Ya tenemos ahí las sombras proyectadas. Vamos a quitarle... Uf, esto es una pasada. El número de pasos que hace para mostrar, ¿vale? Este es el viewport, voy a ponerlo en 20. Y le voy a poner en 20 también el render. Vale. Vamos a quitar los de noise, que me dan igual. Ahí está. Vale, pues ya tenemos esto. Ahora en film le decimos que sea transparente. Todo el fondo transparente, ¿de acuerdo? De esta manera nos hará el vídeo con fondo transparente, excepto los textos y el suelo. Seleccionamos el suelo y aquí en propiedades, aquí, le decimos que este objeto es un generador de sombras. Y ya está. Entonces solamente las sombras nos las va a dibujar. El resto del objeto, no sé si lo veis, así dibuja todo el objeto y así solamente dibujaría las sombras. Ahí está. Y ya tenemos las sombras. Luego, que queremos que sea, por ejemplo, lo del esquinazo, es muy simple. Seleccionamos todo el texto, como hemos hecho antes. Para que se peguen en el borde, vemos las sombras. Porque ya que hemos hecho los bordes, vamos a usar los bordes, ¿no? Entonces nos venimos aquí a X. Vemos aquí los saltos de X. Entonces lo que hacemos es seleccionar el primer trazado. Esto es todo el tiempo. Y si por ejemplo vemos que en X hay alguno que se haya ido, pues podemos coger incluso estas... Funciona igual que con el viewer. Exactamente igual. Entonces podemos escalar en I0. Y así nos coge todos estos puntos. A ver, lo voy a enseñar mejor para que lo veáis. Hey. Imaginemos que tenemos estos puntos así. Este se ha desplazado. No pasa nada. Hacemos esto. Hacemos un escala I0. Y ya nos lo ha ajustado todo. Y ahora nosotros hacemos un GI y ponemos el texto. Bueno, pues ya tendríamos ya el vídeo preparado. Ya está todo perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir la secuencia a la secuencia de vídeo. Nos vamos al video editing. Nos vamos a la posición 0 y añadimos una secuencia, o el botón añadir, o bien con mayúsculas A, y añadimos la secuencia de texto. La ponemos encima, evidentemente. Y ahí tendríamos el texto. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es, en esta secuencia, ¿vale? Activada, quitamos las notificaciones, o sea, las anotaciones que no necesitamos. La dejamos en transparente. Y aquí en el mezclador ponemos Alpha Owner. Esta secuencia consume muchísimos recursos. Entonces, si tienes máquina, aquí en escena, en lugar de Solid, o en Material, ¿vale? Lo suyo sería ponerle en Rendered. Pero es lo que digo, como requiere mucha máquina, si yo lo hago, seguramente me
me parpadee el vídeo y demás. Entonces, lo mejor que vamos a hacer para confirmar que esto funciona es hacer un renderizado. Entonces nos ponemos aquí, hacemos a ver que esté todo correcto. Vale, en vídeo, codificación AEP4, H5 y la música en MP3 estéreo. Vale, pues le daremos a renderizar una imagen. Así que lo siguiente que quedaría es hacer el render. Entonces hacemos el render. Pero bueno, vemos que sí, que se mantiene más o menos en el borde. Y ya está. Casi que supongo que meteré al final este vídeo, el renderizado al final, lo meteré al final del tutorial. Ya podéis hacer, bueno, podéis hacer, vamos, lo que os dé la gana, meter humo, meter un láser, hacer que exploten las letras. Y con esto es todo.